Allí va una breve explicación de cómo nosotros vamos a interpretar distintos movimientos y cómo esos movimientos se plasman en un gráfico. ¿Ya? Ahora hay que entender, gráficos hay distintos, porque podemos comparar versus el tiempo, podemos comparar la posición, podemos comparar también la velocidad y podemos comparar la aceleración. Y dependiendo de cada tipo de movimiento, vamos a tener como curvas o rectas apuntando en distintas direcciones. ¿Ya? Vamos a partir con el ejemplo más sencillo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos un objeto en reposo? Que un objeto esté en reposo, primero vamos a hablar del gráfico, vamos a analizar acá vamos a hablar aquí el tipo de movimiento. eh, y aquí vamos a anotar el gráfico. eh, Aquí voy a anotar em, posición versus tiempo. Puedo hacer aquí un gráfico de velocidad versus tiempo. Y aquí uno de aceleración versus tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos con el primero. Si yo digo que tengo algo en reposo, ¿qué quiere decir que yo diga un objeto está en reposo? Que su posición es igual a una constante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo represento yo acá esto en cualquier tipo de gráfico? Si este es el tiempo y esta es mi posición, yo voy a decir que esto se encuentra en la misma posición, ¿ya? Ahora, quiero que volvamos un poquito a recordar algo. ¿Cuál es la ecuación del movimiento que yo tengo según itinerario? X0 más B0 por T más A0 más aceleración por T cuadrado. Pensemos que en el caso de un objeto en reposo, quiere decir que la velocidad es cero y su aceleración es cero. ¿Qué quiere decir eso? Yo solamente voy a estar en un único punto, un X0. Entonces, ¿eso cómo se traduce en un gráfico de posición versus tiempo? Como yo lo que estoy analizando en posición, ¿qué es? Estoy analizando solamente la posición actual en la cual se encuentra. Esto va a ser constante, una línea horizontal, no cambia. ¿Ya? Eso con respecto a la posición. Ahora, si esta misma situación yo ahora la analizo en velocidad versus tiempo, ¿cuál va a ser la velocidad de un objeto que está en reposo? Cero. Entonces, es como que si a través de el eje X se transmitiese como el movimiento del objeto en términos de entender de que su velocidad todo instante va a ser cero en cada punto. ¿Y qué diríamos con respecto a la aceleración? Lo mismo. Tiempo, aceleración. La aceleración del cuerpo en todo instante va a ser cero. ¿Ya? Serían gráficos de un cuerpo que se encuentra en reposo. ¿Ya? Ahora vamos a analizar otro caso. ¿Qué pasa cuando ahora tengo un objeto con velocidad constante? Si quiere decir que tenga velocidad constante, mi ecuación de itinerario, ¿cómo sería en este caso? Eh, X0 más velocidad cero por t. Pero en este caso, ¿qué pasa con la aceleración? Va a ser cero. Porque como el objeto está con velocidad constante, literalmente la aceleración es cero en esos casos. ¿Ya? Ahora, voy a anotar otra cosa. Antes aquí, en un objeto que estaba en reposo, yo también voy a anotar la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad en este caso es cero, ¿ya? Y se ve reflejado a través de esto. Y por otro lado, la aceleración también va a ser cero. En este caso, cuando la velocidad es constante, yo voy a tener una velocidad inicial que se va a mantener durante todo el transcurso del recorrido. Pero como la velocidad es constante, la aceleración va a ser cero, ¿ya? ¿Y cómo represento esto en un gráfico? La puedo representar de dos formas. Yo parto desde un instante x0, esto va a ir hacia arriba si mi b0 es mayor a cero, o va a ir hacia abajo si mi b0
es menor a cero, o sea, es un negativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ojo, cuando yo estoy analizando un gráfico de posición versus tiempo, la pendiente de la recta siempre va a ser equivalente a mi velocidad en ese punto, ¿ya? La pendiente que yo tenga va a ser equivalente a la velocidad. Por lo tanto, dependiendo si yo estoy avanzando hacia adelante, mi velocidad en este caso se refleja como una pendiente positiva. En cambio, si yo estoy retrocediendo, quiere decir que ahora yo estaría con una pendiente negativa, ¿ya? Eso sería un gráfico de posición versus tiempo. Ahora analicemos qué pasa en esta situación, pero en un gráfico de velocidad versus tiempo. Como la velocidad ahora es constante, sigo teniendo una velocidad planita, velocidad constante. Pero lo que es importante, yo voy a estar sobre el eje X si es que mi velocidad es mayor a cero. Pero si eventualmente yo tengo una velocidad negativa, esta también va a ser constante, pero ahora va a estar bajo el eje X. Eso es si yo estuviese eventualmente retrocediendo con velocidad constante. Entonces, yo tengo dos casos, velocidad positiva o velocidad negativa. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué pasaría ahora con respecto al gráfico de aceleración versus tiempo? Recién lo dijimos, cuando hay velocidad constante, la aceleración es cero. ¿Ya? Ahora, otro detalle importante que quizá no he mencionado en estos casos. Cuando nosotros analizamos un gráfico de velocidad versus tiempo, uno puede analizar como esta área o el área, en realidad es como el área que delimita como la velocidad con el eje X. Esta área, ¿qué es lo que quiere decir? El área bajo la curva entrega la distancia recorrida, ¿ya? Siempre que nosotros queramos saber cuánto se recorrió, nosotros de una manera gráfica podemos hacerlo calculando el área bajo la curva, ¿ya? Ojo, aquí tengo un área porque es como la curva hasta el eje, o en el caso de que fuese negativo, lo mismo acá. Sería el otro área. Ojo que yo no puedo tener dos rectas, así como paralelos, sino que estoy poniendo dos casos hipotéticos. Puede ocurrir el caso uno o puede ocurrir el caso 2. ¿Ya? Eh, Sería eso. ¿Ya? Ahora vamos con el otro caso, que es, en este caso tenemos aceleración constante. Digámoslo, en el caso, el primero era un objeto en reposo, en el segundo era un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Que es cuando uno tiene velocidad constante, o el segundo sería un movimiento uniformemente acelerado, cuando tengo aceleración constante, ¿ya? Ahora, en el caso de la aceleración constante, la ecuación de itinerario ya la sabemos, x0 más b0 por t más aceleración por tiempo al cuadrado. La ecuación que siempre ocupamos, ¿ya? La velocidad, en cambio, es v0 más aceleración por tiempo, y la aceleración, en este caso, siempre va a ser la misma, ¿ya? Porque la aceleración dijimos ya que es constante. ¿Cómo se representan estos gráficos? ¿Ya? Lo que hay que entender primero, voy a poner así como, bueno, aquí habría como múltiples combinaciones, ¿ya? Pero, a ver, voy a hacer como distintos gráficos y a ver qué onda. Ya, voy a suponer que parto del mismo punto x0 en todos. Parto desde un punto x0. Yo eventualmente podría tener algo de este estilo. ¿Qué estoy diciendo en ese caso? En este caso, yo estaría diciendo que mi velocidad inicial, ¿cómo es? Mayor a cero. Y por otro lado, estaría diciendo que mi aceleración es menor a cero. Porque por algo me estoy yendo hacia abajo. Como que tendiendo a disminuir la velocidad. Por eso, de alguna forma, como que veo como esa vuelta. ¿Ya? Otro caso, ¿cuál podría ser? ¿Qué pasa si yo ahora lo veo así de esta forma? Como que al tiro voy bajando. En este caso, es como que yo
partí con una velocidad menor a cero, pero mi aceleración también es menor a cero, en ambos casos, ¿ya? O sea, es como si partiera como desde este punto, yo ya voy bajando inmediatamente, ¿ya? Ahora, ¿qué otro caso podría tener? Este. ¿Qué estaría diciendo en ese caso yo? Acelera. Mi velocidad, exacto, es positiva y mi aceleración también es positiva. O podría tener este caso. ¿Qué querría decir eso? No, al revés. La velocidad es negativa porque como que la pendiente apunta hacia abajo, pero el cambio que se está dando gradualmente apunta hacia arriba. Eso es que la aceleración es positiva, porque la velocidad está aumentando, ¿ya? Entonces, vemos que aquí tengo múltiples opciones, como de ver esto, ¿ya? Ahora, yo esto también los voy a dibujar todos los posibles casos acá. Ya, no, veamos todo eso, pero esto es lo que necesito que veamos, como para entender todo lo de gráfico, ¿ya? Tratemos de representar este gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Todos estos gráficos son de posición versus tiempo. Estos son de velocidad versus tiempo, ¿ya? ¿Qué nos importa en este caso? La velocidad. Como es positiva, pero la aceleración es negativa. Como la velocidad es positiva, yo parto a una determinada velocidad, pero mi aceleración es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora voy hacia abajo. Ojo con esto. En un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente, en este caso, hace relación a la aceleración. Ojo, cuando yo delante veía la pendiente, pero en un gráfico de posición versus tiempo, la pendiente que era velocidad. Pero cuando estoy analizando un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente ahora hace relación a la aceleración. Ahora, veamos este otro caso. Yo dije aquí, aceleración negativa y velocidad negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora parto con una velocidad negativa y sigo bajando. Otro caso acá, velocidad positiva y aceleración positiva. Velocidad sobre el eje X positivo y aceleración positiva quiere decir que sigo hacia arriba. O el otro caso, ¿cuál es? Velocidad positiva y aceleración negativa. No, perdón, velocidad negativa y aceleración positiva. Eso quiere decir que yo parto acá con mi velocidad, parte abajo, pero ahora la aceleración es positiva, ¿ya? Son todos los posibles casos, los que estamos viendo acá se reflejan en esta otra forma, ¿ya? Y bueno, el gráfico último, el de aceleración versus tiempo, solamente representa lo que sería la aceleración, ¿ya? O sea, en este caso nos importa, esto es negativo, acá también negativo, pero en todos estos, como la pendiente es positiva, quiere decir que mi aceleración está por encima del eje X, ¿ya? Eso más o menos como debiésemos un poco entender todo el tema de gráficos cuando nosotros analicemos lo que puede pasar a través de las distintas representaciones. Ojo con esto, yo antes comenté que el área bajo la curva, cuando analizamos velocidad versus tiempo, siempre es la distancia recorrida. Eso se sigue cumpliendo acá. O sea, a pesar de que yo en estos casos pueda tener así como esta forma, esta área bajo la curva también va a representar la distancia recorrida durante todo este intervalo de tiempo. Siempre esto se cumple en gráficos de velocidad versus tiempo. Otro detalle interesante, si analizo la pendiente en este gráfico, ¿qué dijimos acá? ¿Cuál es la pendiente? Acá la pendiente es cero, es una línea recta horizontal. Y coincide con el hecho de que hayamos dicho al principio, la aceleración es cero. Porque la aceleración, como dijimos, en un gráfico de velocidad versus tiempo, representa la aceleración. ¿Ya? No hay pendiente exacto. Y, oh, libertad. Ahí estaría el resumen este.